El olor a especias todavía colgaba en el aire cuando todo se derrumbó. La noche debería ser otra cena del domingo, una reunión informal con mi familia en la casa de verano, pero una hoja de papel era suficiente sobre la mesa para convertir la comida en una cancha. Mi padre, su rostro rojo y sus ojos llenos de furia, me acusaron de egoísmo. ¿Cómo puede ser tan insensible? En sus manos, una multa fiscal. La expectativa era clara, debería pagarlo, como siempre lo hice. Pero en ese momento algo dentro de mí gritó que tenía que terminar. Durante años apoyé el peso de los gastos familiares sin quejarme. El coche de mi hermana, he pagado. Las lujosas vacaciones, financié. Los tratamientos médicos de mi madre, cubrí los gastos. Nunca pedí nada a cambio, porque creía que solo estaba devolviendo lo que hicieron por mí. Pero en ese momento, mientras mi padre me miraba como si fuera un traidor, me di cuenta de que mi generosidad no era vista como un acto de amor, sino como una obligación. Y más que eso, me di cuenta de que mi independencia no era admirada, sino explorada. Respiré hondo e intenté discutir, mi voz embargada por la frustración. He pagado todo por años. Comencé, pero fui brutalmente interrumpido. Y es tu obligación continuar. La habitación estaba en silencio. Mi madre seguía evitando mirarme. ¿Y mi hermana? Ella se mudó por teléfono como si la discusión no tuviera nada que ver con ella. Fue allí, en ese momento, que un peso diferente cayó sobre mí. No fue culpable, no fue miedo, fue el comienzo de una revolución. Durante mucho tiempo, fui a la roca en la que mi familia construyó sus comodidades. Desde una edad temprana aprendí que si quería algo, tendría que conquistarlo solo. Mientras mi hermana recibió regalos y privilegios, me animaron a trabajar y ser independiente. Con el tiempo, acepté esta realidad, nunca cuestionando por qué los documentos eran tan diferentes. Y cuando finalmente conquisté mi propio espacio en el mundo, mi familia encontró una nueva utilidad para mi resistencia: apoyar a sus lujos sin dudarlo. Los impuestos de la casa de verano, he pagado. Las emergencias financieras que surgieron de la nada, resolví. Era como si mi capacidad de prosperar se hubiera convertido en un cheque en blanco para ellos. Y el cruel de todo fue que cuanto más contribuía, menos me valoraba. Mientras trabajaba para apoyar el estilo de vida de la familia, mi hermana estaba protegida, las responsabilidades salvadas, siempre obteniendo lo mejor. Pero nadie se detuvo a preguntar si estaba bien, si necesitaba ayuda, si estaba cansado. Esa noche, cuando escuché a mi padre gritar sobre mi deber de mi familia, una amarga verdad resultó a mí. Nunca fui la hija privilegiada. Yo era la hija útil. El equipo invisible que mantuvo todo funcionaba, pero la máquina estaba a punto de detenerse. La voz de mi padre resonó a través de las paredes de la casa, cada palabra impregnada de indignación y desprecio. ¿Tu hermana está tratando de construir un futuro y solo te das la espalda? Lo que el dolor no era solo el tono de su voz, sino la frialdad con la que descartó todo lo que había hecho. Mi madre, sentada en el sofá, mantuvo sus manos entrelazadas en su regazo, sin el coraje de mirarlo a los ojos. Su omisión dolía tanto como los gritos de mi padre. Mi mente viajaba al pasado, cada vez que necesitaba ayuda y me ignoraban. Cuando entré en la universidad y no había dinero para mi matrícula, me dijeron que debería encontrar una manera de cambiar. Cuando mi auto se rompió y no tenía dinero para arreglarlo, mi madre simplemente murmuró dar un camino, que nunca se dio cuenta. Pero cuando mi hermana necesitaba un auto nuevo, apareció mágicamente. Cuando quería estudiar en una universidad privada, surgieron recursos. Siempre racionalicé esta diferencia en el tratamiento, pero en ese momento las piezas se ajustaron brutalmente. Respiré hondo y miré a mi madre, esperando una señal de apoyo. Nada. Solo silencio. Un silencio que hablaba más que cualquier palabra. Ella lo sabía. Ella siempre lo supo. Pero nunca hizo nada para detenerlo. Fue entonces cuando me di cuenta de que estaba solo en esta pelea. Y por primera vez, eso no me asusta. Me liberó. Fue entonces cuando vi el sobre la mesa que todo finalmente tenía sentido. Estaba parcialmente oculto bajo una revista, pero parte del texto me llamó la atención. Fondo de inversión. El nombre de mi hermana. Mi corazón disparó. Tomé el sobre antes de que mi padre pudiera reaccionar y sacó los papeles adentro. Cada línea parecía clavar un cuchillo en mi piel. Era un fondo de inversión robusto, alimentado por años y años de depósitos. El valor era aterrador. Mientras financiaba todos los gastos familiares, mis padres mantenían dinero exclusivamente para mi hermana. ¿Cuándo tuvo la intención de decirme eso? Mi padre trató de sacar los papeles de mi mano, pero era tarde.
Ya había leído todo. Dijeron que no tenían dinero para ayudarme, pero a lo largo de los años depositaron pequeñas fortunas en nombre de mi hermana. Trabajé incansablemente. Pagué todas las facturas mientras garantizaban que tenía un futuro financiero cómodo. Mi padre cerró los ojos por un momento y luego murmuró: «No deberías haberlo visto». La frialdad en esas palabras hizo que algo dentro de mí muriera. Esperaba justificaciones. Esperaba arrepentirse. Pero no había nada de eso. Solo la certeza de que si dependía de ellos, continuaría en el papel de proveedor mientras mi hermana era la heredera. Pero terminó allí. Debería sorprenderme. Debería estar en estado de shock. Pero, de hecho, la traición de mi familia no fue una revelación repentina. Fue una confirmación de algo que siempre estuvo allí, pero me negué a ver. Los recuerdos comenzaron a reorganizarse en mi mente como piezas de un rompecabezas que finalmente se ajustaba. Cada vez que me dejaban de lado, todas las oportunidades que me negaron, pero que se les otorgaba a mi hermana, todas las excusas correctas sobre las dificultades financieras, mientras que el dinero estaba reservado para garantizar su comodidad. Siempre quise creer que había una explicación, que mis padres simplemente hicieron lo que pudieron con los recursos que tenían. Pero ahora vi claramente. La verdad siempre ha sido delante de mí. Simplemente no quería aceptarla. Mis ojos volvieron a viajar el documento del fondo de inversión. Los depósitos eran regulares, agregando una cantidad absurda a lo largo de los años. Todo hecho en secreto. ¿Y yo? Estuve allí, apoyando la casa, pagando los impuestos, interpretando los viajes y las cuentas médicas, pensando que estaba cumpliendo mi papel como una hija agradecida. Pero la gratitud no era la palabra correcta. La manipulación fue. Estaba condicionado a creer que darles todo era lo menos que podía hacer. Que el éxito que he logrado debe compartirse con la familia, mientras que mi hermana estaba protegida de cualquier responsabilidad. Miré a mi padre, esperando una reacción. Un arrepentimiento, pero todo lo que recibí fue un aspecto frío, una mirada que no se disculpó. Era como si estuviera equivocado por descubrir eso, como si fuera desagradecido por cuestionar la injusticia. Mi madre todavía estaba en silencio, sus ojos fijos en el piso, y mi hermana ni siquiera se molestó en fingir molestias. Para ella esa fue solo otra discusión inútil, algo que pronto pasaría. Pero ella estaba equivocada. No sería nada más como antes. Respiré hondo y puse los papeles sobre la mesa. Mis manos temblaron, pero no con miedo. Por primera vez, fue ira. Por primera vez, entendí que mi amabilidad había sido explorada por personas que nunca me consideraban lo mismo. Y eso terminó allí. Siempre me dijeron que mi independencia era mi más alta calidad. Desde que era niño, escuché cumplidos sobre lo fuerte que era. ¿Cómo podía darme la vuelta? Pero esa noche me di cuenta de que mi independencia nunca fue admirada. Ella fue usada contra mí, porque al final, no fue una cualidad especial para mí. Fue una justificación para mí recibir menos. Mi padre me dijo que no necesitaba ayuda porque siempre encontraba una manera de resolver todo solo. Mi madre justificó que mi hermana necesitaba más apoyo porque no tenía la misma fuerza que yo. Pero, ¿qué funcionó esto? En la ley silenciosa se dieron sobrecargándome mientras salvaban a mi hermana de cualquier dificultad. Después de todo, nunca recibí un auto de regalo. Pero fui el primero en aprender a obtener el transporte público. Nunca me pagaron a mi universidad, pero fui el único en tener 3 empleos al mismo tiempo para pagar las tarifas mensuales. Nunca me dieron dinero para emergencias, pero curiosamente mi hermana siempre ha sido suficiente para viajes, fiestas e inversiones en sus ideas. ¿No me dieron más porque me creyeron? No, ya no me dieron porque sabían que no tenía más remedio que dar la vuelta solo. ¿Y qué pasó cuando finalmente logré el éxito? Debería convertirme en el ahorro familiar. Debería seguir apoyando un ciclo en el que sacrifiqué mi tranquilidad para que pudieran vivir cómodamente. La diferencia es que esta vez tuve una opción. Podría seguir aceptando mi papel como proveedor, o podría detener todo allí. Podría hacer algo que mi familia nunca esperaba. Decir que no. La decisión comenzó a formarse dentro de mí en ese momento. No dejaría que esta dinámica me defina por el resto de mi vida. Ya no pagaría por un sistema que me explorara. Mi independencia fue la herramienta que usaron contra mí, pero ahora sería mi arma más grande. Esa noche, cuando regresé a casa, me senté frente a mi computadora y abrí la hoja de cálculo que había tenido durante años. Contribuciones a la familia. Así fue como fue nombrada. Un archivo que, hasta entonces, se veía como un registro de mi generosidad. Pero ahora, lo vi como un dossier de mi exploración. El total era absurdo.
Más de $100,000 han dejado mi bolsillo a lo largo de los años para cubrir los gastos familiares, impuestos de la casa de verano, entregas del auto de mi hermana, los gastos médicos de mi madre, las vacaciones familiares que pensé que estaban siendo divididas, pero de hecho, fueron pagadas exclusivamente por mí. Cada número que vi hizo que mi estómago girara. Siempre he trabajado duro. Siempre planeé bien mis inversiones, pero hubo una respuesta a por qué. A pesar de ganar bien, nunca tuve suficiente para mí. Era una máquina de financiación para mi familia. Mi mente giró con las posibilidades. ¿Qué pasaría si, en lugar de ver mi dinero en ellos, lo había invertido todo? ¿Dónde estaría ahora? ¿Cuántas propiedades podría haber comprado? ¿Cuánto más rico podría ser? La cuenta simplemente no cerró. Y el más repugnante de todo, nunca recibí un simple gracias. Nunca he tenido noticias de mis padres o hermana, ningún reconocimiento. Lo único que escuché fueron nuevos cargos. Siempre hubo un gasto más, una solicitud más, otra expectativa que estaba allí para resolver. Pero ahora, mirando esos números, sabía exactamente lo que tenía que hacer. Haría algo que nadie esperaba. Cerraría esta cuenta. Para siempre. Pasé años aceptando ese juego, pero esa noche, algo dentro de mí se rompió para siempre. No fue suficiente solo negarse a continuar pagando las facturas familiares. Necesitaba un plan sólido para reducir cualquier bono financiero que me lo arrestaría. Y, sobre todo, desearía estar seguro de que nunca podrían manipularme nuevamente para volver a esa posición. Abrí mi computadora y comencé a enumerar cada pago que realicé, cada transferencia, cada gasto que cubrí sin que nadie lo reconociera. No solo estaba organizando números, estaba recolectando evidencia de una exploración que duró años. Con cada nueva línea llena, mi sangre hirvió más. No fue solo el dinero lo que me molestó. Fue el hecho de que nunca consideraron el impacto que esto tuvo en mi vida. Podría haber invertido ese valor en mi futuro. Podría haber comprado una casa, garantizado una cómoda jubilación y explotó oportunidades que siempre posponía porque tenía que mantener intacta la estructura familiar. Pero terminó allí. Envié un correo electrónico a mi consultor financiero, explicando la situación y pidiendo ayuda para consolidar todo. Al día siguiente me indicó un experto en contabilidad especializado en disputas financieras familiares. No quería llevar a nadie a los tribunales, pero quería asegurarme de que si intentaban arrastrarme de regreso a ese ciclo, tendría hechos y documentos para protegerme. El plan era claro. Para reducir cualquier dependencia financiera de mi parte y exponer toda la verdad, duele a los que duelen. Cancelaría pagos automáticos vinculados a sus cuentas, eliminaría mi nombre de cualquier responsabilidad financiera y crearía una barrera definitiva entre mi vida y la de ellos. Por primera vez, no me sentí culpable. No tenía miedo. Sentí algo que nunca pensé que tendría sobre mi familia: la libertad. A la mañana siguiente fui al banco y cancelé todos los pagos automáticos relacionados con mi familia. El coche de mi hermana ya no era mi problema. El impuesto de la casa de verano, los que descubrieron una forma de pagar, los gastos médicos que estaba cubriendo en silencio, terminaron allí. Cuando el asistente me entregó los documentos que confirmaron los cambios, sentí un peso que salía de mi espalda. Era como si, por primera vez, estuviera tomando el control de mi propia vida, pero sabía que la verdadera prueba vendría cuando mi familia se dio cuenta de que la fuente se había secado. Y no tardó mucho. Unas horas más tarde, mi teléfono comenzó a vibrar con mensajes. Primero, de mi hermana. El banco dijo que mi parte no estaba pagada. ¿Olvidaste transferir? Luego, de mi padre. Necesito hablar contigo ahora. El impuesto de la casa ha ganado y aún no hemos recibido el pago. Acabo de leer los mensajes sin responder. No estaban preocupados por mí. No preguntaron si estaba bien, si algo había sucedido. Para ellos, no era una persona. Yo era una característica. Un cajero automático humano que de repente dejó de funcionar. Llegué a casa y antes de acostarme releí los mensajes una vez más. Y por primera vez no me sentí culpable. No sentí la necesidad de explicar, justificar o aliviar la situación. Acabo de dejar mi teléfono celular a un lado y dormí ya que no había dormido durante años. Porque ahora, finalmente, tendrían que lidiar con las consecuencias de sus propias elecciones. El caos que predije fue pronto. Al día siguiente, mi teléfono explotó con llamadas perdidas. Mi padre trató de llamarme 8 veces. Mi madre, 3. Mi hermana envió una avalancha de mensajes, alternando entre quejas furiosas y los patéticos intentos de convencerme de reconsiderar. Su pánico no vino de una verdadera preocupación conmigo.
Vino de la desesperación de darme cuenta de que ya no estaba allí para evitar que la familia sea irresponsabilidad. Para ellos, no era una hija, una hermana, yo era una herramienta. Y ahora, esta herramienta había decidido dejar de trabajar. Al final de la tarde, mi padre finalmente dejó un mensaje de voz. Su voz estaba cargada de frustración, pero también algo que nunca antes había escuchado: miedo. No puedes simplemente darte la espalda a tu familia así. Siempre contamos contigo. Si te detienes ahora, puedes ponernos en una situación muy difícil. Piensa en lo que estás haciendo. Cerré los ojos y respiré hondo. Sí, había pensado bien. Lo había pensado durante años mientras me mataba para trabajar para mantener una estructura que solo beneficiara a los demás. Lo pensé cada vez que necesitaba ayuda y me ignoraban. No estaba dando la espalda a mi familia. Estaba dejando de llevar un peso que nunca debería haber sido mío. Miré por la ventana y vi el cielo oscureciéndose. Pero por primera vez, esa oscuridad no me asusta. De lo contrario, parecía un nuevo comienzo. El teléfono todavía estaba jugando insistentemente, pero ya había decidido. No respondería. Después de años de ser absorbido para resolver problemas que no eran míos, por primera vez estaba poniendo un límite. Pero sabía que no terminaría tan fácil. Y tenía razón. Al final de la tarde jugó la campana de mi apartamento. Mi corazón aceleró. Desde el ojo mágico, vi la figura de mi padre, con brazos cruzados, impacientes. Podría fingir que no estaba en casa, pero algo dentro de mí me dijo que era hora de enfrentar esta batalla de frente. Respiré hondo y abrí la puerta. ¿Podemos hablar? Su voz estaba controlada, pero me di cuenta de la tensión detrás de cada palabra. Asentí y lo dejé entrar. Pero no ofrecí café, ni le pregunté si estaba cómodo. Ya no era mi trabajo hacerlo sentir bien. Se sentó en mi habitación como si a punto de darme una lección moral, pero esta vez ya no era el niño obediente que podía manipular. No entiendo lo que está pasando contigo, comenzó. Tu hermana necesita tu ayuda. Tu madre está preocupada. Toda la familia está sorprendida por tu actitud. Crucé los brazos y lo miré sin parpadear. ¿Qué me está pasando?, repetí, dejando que las palabras floten en el aire. Creo que la pregunta correcta es lo que me ha sucedido en los últimos años. Y la respuesta es simple. Los estaba llevando a todos sobre su espalda, mientras me hacía creer que era normal. Su rostro se retorció en una mezcla de ira e incomodidad. Pero no terminé. Pagué más de $100,000 por esta familia. Jugué las cuentas de todos mientras tú y mamá dijeron que mi hermana tenía un futuro financiero seguro. Hice mi parte. Y ahora, suficiente. Mi padre respiró profundamente, tratando de mantener la autoridad de la autoridad que siempre solía doblarse. La familia ayuda a la familia. ¿No es eso lo que te enseñamos? Sonreí, pero no era una sonrisa de humor. Fue una sonrisa de aquellos que finalmente entendieron el juego. No, me has enseñado que la familia explora a aquellos que pueden llevar más peso. Pero termina aquí. El silencio que siguió fue ensordecedor. Por primera vez vi a mi padre sin respuestas. Esperaba lágrimas. Esperaba arrepentimiento. Pero todo lo que encontró fue alguien que finalmente aprendió a ponerse primero. Mi padre se fue sin decir nada más, pero sabía que la conversación no era el final, solo el comienzo del colapso de una estructura que existía a lo largo de mi vida. Y de hecho, no pasó mucho tiempo antes de que comenzaran las consecuencias. 2 días después, recibí un mensaje de mi tía, la hermana de mi padre. Tu madre me llamó llorando. Dijo que la familia se está desmoronando porque decidiste cortar los lazos. ¿Qué está pasando? Cerré los ojos y respiré hondo. Por supuesto que ahora era el problema. Por supuesto, en su versión, yo era el desagradecido que estaba destruyendo a la familia. No mencionaron el dinero. No mencionó los años de explotación. Simplemente pintaron un retrato donde yo era el villano que de repente decidió abandonarlos. El golpe final llegó al final de esa semana, cuando descubrí que mi padre estaba tratando de pedir prestado dinero a otros familiares. Un primo me envió un mensaje que decía que mi padre afirmaba estar desesperado por pagar los impuestos de la casa de verano. Pero en lugar de decir la verdad, dijo que había decidido escapar sin razón y que estaba tratando de mantener a su familia sola. La mentira era tan flagrante que por un momento casi me reí. No estaba desesperado por su familia. Estaba desesperado porque la fuente de dinero que siempre tenía control simplemente se secó. Decidí que no estaría en silencio. Respondí a mi tía y a mi primo, explicando todo. Adjunté la hoja de cálculo con las cantidades que había pagado a lo largo de los años y los documentos que demostraron la existencia del fondo de inversión para mi hermana. No escribí nada agresivo. Acabo de enviar los hechos y dije que si querían escuchar mi lado de la historia, estaba la verdad. En unas pocas horas, recibí mensajes de choque y soporte.
nunca tuvieron una idea de cuánto había dado. Nunca supieron que mientras mi padre tomaba prestado dinero, mantuvo una fortuna en nombre de mi hermana. El castillo de las ilusiones que mi padre había construido estaba arruinando y ya no podía prevenir. Esa noche, recibí solo un último correo electrónico y seco de mi padre. Has ganado. Espero que estés feliz. Miré la pantalla durante unos segundos, así que simplemente eliminé el mensaje sin responder, porque por primera vez en mi vida, estaba muy feliz. Sabía que en algún momento mi hermana vendría a mí. Para toda la vida estaba protegida, ahorró sus responsabilidades y solía tener todo lo que necesitaba sin esfuerzo. Entonces, cuando su vida cómoda comenzó a colapsar, no tuvo más remedio que buscarme. Y como esperaba, la visita ocurrió unos días después del último mensaje de mi padre. Apareció en la puerta de mi apartamento con la cara cargada de frustración y ojos rojos por llorar. ¿Qué hiciste? La miré durante unos segundos antes de responder. Hice lo que necesitaba haber hecho hace mucho tiempo. Tomé el control de mi vida. Entró sin ser invitada y comenzó a caminar, como si intentara encontrar palabras para convencerme de que regrese. Papá está devastado. Mamá apenas puede dormir. Y yo, estoy teniendo problemas porque mi auto puede ser incautado. El tono de su voz llevaba una indignación, como si fuera un problema que debería resolver. Ella no mencionó el hecho de que siempre tuvo privilegios que nunca tuve. No reconocí las veces que necesitaba ayuda y fui ignorado. Para ella, el único problema era que finalmente había dicho que no. Respiré hondo, manteniendo la calma. Megan, he pagado tus facturas por años. Ahora tendrás que aprender a hacerlo por tu cuenta. Ella me miró como si estuviera hablando un idioma desconocido. Pero no sé cómo. Su voz falló, y por primera vez vi algo más allá de la arrogancia y el privilegio en su rostro. El miedo. Y por un momento, sentí pena por ella. No porque estuviera sufriendo, sino porque, a diferencia de mí, nunca aprendió a darse la vuelta sola. Pero ese ya no era mi problema. Después de que salió mi hermana, me preguntaba si lo que estaba haciendo era realmente justicia o simplemente una forma de venganza silenciosa. Durante años me tragué el peso de la desigualdad en mi familia sin duda, convenciéndome de que era normal. Ahora que había expuesto todo y había reducido cualquier vínculo financiero, la culpa estaba tratando de infiltrarse en mi mente. Pero luego, recordando todas las noches lloraba de cansancio, cada vez que necesitaba apoyo y me ignoraban, me di cuenta de que no era venganza, era justicia. Nunca quise que mi familia sufriera. No lo hice por ira o resentimiento. Lo hice porque me di cuenta de que si seguía cediendo, nunca tendría derecho a vivir mi propia vida. Me merecía tener libertad para construir mi futuro sin llevar los errores y la irresponsabilidad de los demás. Y si les parecía cruel, era solo porque, por primera vez, estaban experimentando las consecuencias de sus propias elecciones. En los días siguientes, recibí algunos mensajes esporádicos de mi madre. Eran diferentes de los anteriores. No eran más demandas o cargos. Eran intentos de reconexión tímidos. Espero que te encuentres bien. Si quieres hablar, estoy aquí. Pero aún no estaba listo para responder. Por primera vez quería ver qué tan lejos llegarían sin mi interferencia. Por primera vez quería ver si sin mí aprenderían a lidiar con la realidad. Ha pasado el tiempo, y la tormenta que causó mi decisión comenzó a disiparse. La casa de verano, que durante años fue sostenida por mí, finalmente fue puesta a la venta. Por primera vez, mi padre tuvo que tomar una decisión sin involucrarse. Mi hermana, después de meses de quejas, finalmente consiguió un trabajo real, algo que nunca había tenido que hacer antes. Y mi madre, bueno, mi madre seguía tratando de acercarse, pero algo dentro de mí había cambiado para siempre. Ya no era la hija sumisa que aceptó todo en silencio. Ya no era el proveedor quien sacrificó su propio futuro para garantizar la comodidad de los demás. Ahora, yo solo era yo. Una persona que finalmente entendió que el amor no puede medirse por cuánto puede dar, pero por el respeto que recibe a cambio. Mi mayor error fue creer que si diera suficiente, en algún momento me verían. Pero la verdad es que algunas personas solo te miran mientras pueden usarte. Ese día, mientras tomaba mi café, solo y en paz, me di cuenta de que no había dolor dentro de mí. No había más ira. Solo una certeza tranquila. Había hecho lo que debía hacerse. Y por primera vez mi vida me pertenecía por completo.